Buenas tardes, me llamo Dora Esther Faría, soy mediadora y también soy abogada y voy a participar en este seminario a invitación del doctor Martínez Zampa con todo gusto y he elegido el tema de la importancia de la práctica profesional y de controlar esa práctica profesional debido a que considero que la función del mediador es sumamente importante porque es un tercero que se encuentra en el medio de un conflicto y tiene que ayudar a las partes a identificar cuáles son esos conflictos y también a crear las opciones necesarias que los pueda llevar a una solución del mismo. Como tal, el mediador es guía del proceso de mediación, lo conduce, es quien va a determinar cuáles van a ser los pasos que se van a ir dando, cómo se va a bailar al compás, como dice el doctor Calcaterra, ¿no es cierto? Y para eso se necesita práctica, se necesita conocimiento. Si bien es cierto que las habilidades naturales muchas veces son muy importantes, también es cierto que es necesario que el mediador sepa qué estrategias, qué técnicas debe ocupar para llevar adelante ese proceso de mediación, para ir con ese paso a paso o retroceder en caso de que sienta de que, bueno, no es por acá. Puedo volver hacia atrás y eso lo permite el proceso de mediación, pero es necesario que sepa por qué, cómo y cuándo va a ocupar las estrategias que aprendió. Y en ese sentido creo que la articulación entre la teoría y la práctica es fundamental. Eso deviene, mi inquietud frente a esta situación, deviene de una investigación para una tesis doctoral que he hecho respecto de los procesos de mediación referidos a la materia de alimentos que se desarrollaron en la ciudad de Corrientes, en el Centro Judicial de Mediación. Y a través de una observación participante de varios casos, he notado que mediadores profesionales no ocupaban las técnicas aprendidas durante la capacitación. Habían tenido capacitación continua. Muchos de ellos los conocía porque, bueno, yo tengo bajo mi dirección una diplomatura en la carrera de abogacía y sé que lo hicieron, que se dieron talleres, también el Centro Judicial de Mediación capacita y se dieron talleres respecto de determinadas técnicas, respecto de determinadas estrategias. Y sin embargo, me di cuenta de que es difícil aplicar lo aprendido. Muchas veces decimos, ¿cómo evaluamos al mediador? ¿Es necesario evaluar al mediador? Sí. Creo que es muy necesario evaluar al mediador. Incluso es necesaria, mejor que evaluarlo respecto de un tercero, es una autoevaluación, una autocrítica para que la superación sea constante y personal. Así es que nos encontramos con que ¿cuáles son las formas para evaluar al mediador? La experiencia, los años, los cursos que ha realizado, los acuerdos que ha logrado. Y a raíz de la observación participante que he desarrollado para elaborar mi tesis doctoral, creo que lo mejor es la observación, es que alguien lo mire o que se mire él mismo, ya sea a través de medios de una filmación, de medios técnicos de los que pueda disponer. Indudablemente eso es más difícil, quizás sea más enriquecedor que alguien observe y que después en conjunto y en equipo se realice la autocrítica.
una crítica pensada, una crítica anotada, una crítica puntual con determinadas situaciones. Y lo digo porque en muchas mediaciones he visto expresiones autorreferenciales por parte del mediador, por parte de otros terceros auxiliares, ¿no es cierto? Donde, ay, yo tuve un problema, pero con mi hijo hice tal cosa, o con mi expareja decidimos solucionar de tal manera. Cuando miraba las partes, ¿eso es bueno? ¿Sirve? Quizás sirva para un determinado momento, pero para los casos que observé, la verdad, es una estrategia, es una técnica que a las partes les tiene sin cuidado porque ellos van por su problema y quieren hablar y quieren expresarse. Esa es otra de las cuestiones. Cuando van acompañados de sus abogados, a veces dicen, bueno, que hable mi abogada. Está bien. Y el mediador deja hablar a la abogada. Pero resulta que después la parte que se queda sin expresarse, sin hablar. Y cuando tímidamente quiere interrumpir o quiere decir algo, ya el discurso ha sido colonizado absolutamente y se encuentran en otra etapa y en la evolución de otra situación y generando hipótesis opciones, donde la parte no ha tenido nada que ver. A tal punto que ha llegado una abogada que se puso a discutir con una de las partes, la abogada de una parte se puso a discutir con la otra parte para ver qué pasaba en el supermercado, que usted necesita este dinero, no, yo no necesito, pero sí, yo también sé lo que es ir al supermercado y bueno, fíjese el gasto. Y la persona que tenía que recibir el alimento para sus hijos estaba callada. Está bien dejar hablar a las partes, que se comuniquen cuando se puedan comunicar. Pero en ese caso la intervención del mediador era imprescindible, fundamental, para decir, señora, ¿cómo es la vida de sus hijos? Señora, ¿cómo va usted al supermercado? ¿Para usted? ¿O pide? ¿O qué comen sus niños? Y eso hace que se desvirtúe, en cierto modo, la función del mediador y, por supuesto, el proceso de mediación. También he visto cómo en algún momento un mediador dijo, bueno, lo que pasa, ¿sabe qué, señora? Usted piensa así porque las mujeres acá no están acostumbradas a pasarle alimentos cuando los padres tienen la custodia de sus hijos o quedan con el cuidado personal de sus hijos. Las mujeres, en general, refiriéndose a todas ellas como una afirmación ineludible, sin preguntar, ¿usted estaría dispuesta a pasar alimentos? ¿Usted piensa que tiene que hacerlo? Y en uno de los casos se fue a una sesión privada con una persona, con una de las partes, y no hizo sesión privada con la otra. Entonces, cuando suceden esas cosas, no son personas que yo puedo decir, ¿quiénes son? Son personas inteligentes, capaces, preparadas, que cuando nosotros trabajamos en aula o en conversaciones privadas, particulares, decimos, sí, esto acá se debe hacer esto, lo otro se debe hacer así, lo otro de tal manera. Y sin embargo, cuando llega el momento de una audiencia, cuesta muchísimo. Es por eso que quiero recalcar que es bueno pensar
en una autocrítica, aprender sobre lo hecho, aprender sobre la propia práctica. ¿Qué hice en determinado momento? ¿Puedo pedirle a alguien, con el permiso de las partes, que me mire y me diga qué preguntas utilicé, qué preguntas dejé de utilizar, qué podía haber hecho? No para decir, no, mira, por culpa mía no se arregló, no se llegó a un acuerdo. No, para nada. Simplemente, ¿cómo puedo hacer para mejorar, para salir del paso y evitar que el proceso de mediación se convierta en algo que es a veces la puja entre dos abogados, o que las partes, en algo que frustrante otra vez para las partes, porque cuando entrevisté a las partes me decían, y bueno, yo no pude decir lo que tenía que decir, al final no pude conversar bien y explicarle lo que tenía que explicar. Entonces, yo sé que es mucho esfuerzo capacitarse, es mucho esfuerzo en tiempo, en dinero, y que las personas que lo hacen con toda la mejor intención de mejorar su profesionalismo. Pero a veces nos cuesta, como en todas las profesiones. Cuando recién nos recibimos de abogados, cuando estamos practicando, decimos, ay, ¿por qué? Mira lo que fui a hacer, mira lo que dije en esta audiencia, pero decime vos, yo tengo tantos años de profesión, ¿cómo pude haber, por qué no hice esta pregunta? Bueno, todo eso creo que puede ser, no sé si subsanado, pero sí puede ayudar mucho el realizar talleres con los pares, intercambiar opiniones sobre la observación, o de lo contrario hacer role-playing, también es bueno. Hacer de parte, de cliente, de abogado, simulando mediaciones. Solamente quería transmitir esta idea, esta inquietud que me surgió a raíz de la investigación y de la observación participante, y como una iniciativa para que podamos observarnos en el ejercicio profesional y mejorar nuestra función de ayudar a la armonía y a la paz social, que es lo mejor, lo más lindo que hacemos todos los mediadores. Un gusto compartir este espacio.